Un cafecito expreso para invitarlos al concierto gratuito que efectuará la agrupación Afrotumbao. Conformada por músicos de Guapí, Cauca, al sabor de la timba, la oralidad y el flow, usted disfrutará de los mensajes tradicionales y contemporáneos incorporados en sus líricas. Básicamente una ventana con vista a personajes citadinos y rurales encontrados en la realidad colombiana. La cita es este 29 de enero a las 7 de la noche en La Fuga. °C, subimos un par de grados. Se anuncia hoy, según el IDEAM, un clima variable en el altiplano cundiboyacense, entre como ayer, lloviznas grises, pequeños solecitos, o sea que pues tampoco pues abrigo y bufanda, pero tampoco en camiseta. Ese es enero. Bueno, vamos con otras informaciones y ya pronto venimos con una entrevista interesantísima de una persona que va a hablar acá en el primer café, el alto funcionario del Estado colombiano. El próximo martes, el 27 de enero, se reanudará el juicio contra el general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, por su presunta participación en los hechos ocurridos alrededor del magnicidio, el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán en el año de 1989. El objeto de esta audiencia será fijar las pruebas que se van a tener en cuenta en el proceso contra el exdirector del DAS, quien es sindicado por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir, con posibles nexos con organizaciones al margen de la ley. El cartel de Cali se decía en concurso con homicidio con fines terroristas. En la investigación adelantada por parte de la Fiscalía General de la Nación se muestra que Maza participó en la modificación del esquema de seguridad de Galán, se lo cambiaron ese día, haciendo que se efectuara el crimen, que fuera posible el crimen ocurrido, entre otras cosas, posible por esta razón, exactamente el día 18 de agosto de 1989, en ese día fatídico en la plaza al atardecer, ya a principios de la noche en el municipio cercano a Bogotá de Soacha. El general Maza también es investigado por la muerte del concejal de Soacha, Julio César Peñalosa, y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, quienes fallecieron al recibir varios de los impactos que iban en aquella oportunidad contra Galán, víctimas pues del conflicto olvidados. Hay que recordar que actualmente Maza se encuentra recluido ahí en Suba, en la Escuela de Carabineros de la Policía, y él ha manifestado reiteradamente en varias oportunidades su inocencia. De otro lado, siguiendo con el tema de la corrupción, que nos vamos a ocupar ahora, el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, Luis Eduardo Garzón, hoy ministro de, ahí está Lucho, de Trabajo, será testigo en la Fiscalía en el llamado caso del carrusel de la contratación en la ciudad capital. Es en una investigación que se adelanta contra el excontralor distrital, que está Miguel Ángel Morales Rusi, y la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, Liliana Pardo Gaona. El testimonio de Garzón fue solicitado por la defensa de Liliana Pardo y tiene como finalidad dar a conocer los hechos que rodearon aquella licitación y la adjudicación de la fatídica construcción de la fase 3 de Transmilenio, que terminó enredando y culpabilizando a los hermanos Nule y al primo y al propio alcalde de Bogotá, posterior a Lucho Garzón, el señor Samuel Moreno, y a su hermano, el exsenador Iván Moreno. También va a declarar en este caso el exalcalde de Bogotá, que está preso en la cárcel de La Picota, Samuel Moreno. Y será en la investigación en contra del exconcejal Orlando Parada, quien está acusado de haberse beneficiado de la entrega de contratos viales ilegalmente en el año 2009, presionando al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, el señor Iván Hernández, quien ya fue condenado a 1 año y medio de prisión firme. Pues se siguen moviendo estos temas de la corrupción. Y hablando de eso, y para ligarlo un poco, hemos invitado hoy al doctor Camilo Enciso. Camilo Enciso es un funcionario recién posesionado. Ana María tiene el título exacto de la dependencia que él maneja. Secretario de Transparencia, es lo que antes se llamaba SAR Anticorrupción. Yo no sé por qué eso se llamó el SAR Anticorrupción, sabiendo que el régimen imperial de los SARes no era propiamente transparente. Y además se acabó hace rato. Bueno, el SAR, sí, el SAR Antidrogas, el SAR Anticorrupción. Doctor Camilo Enciso, bienvenido al primer café. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y qué chévere tenerlo acá.
Antonio, muy buenos días. A Bruno y a Ana María, muchas gracias por su invitación. Bueno, ¿hace cuánto se posicionó, doctor Camilo? Me posicioné el 19 de octubre de 2014. Octubre, noviembre, diciembre, no, lleva 3 meses, pues. Mire, le voy a poner el balón, en términos, ¿usted es hincha de qué? El Santa Fe. Ay, Dios mío, santo y bendito. No importa, somos el nuevo país, aquí nos toleramos todos. Se lo voy a poner justamente en eso, en una especie de ese empeño nacional, de unas mayorías nacionales en lo político, en lo económico, en todos los aspectos, que pretenden un nuevo país, en lo que se ha llamado la Colombia de los próximos años, del posconflicto, de la reorganización de la sociedad colombiana, de las reformas sociales que se prevén, en las cuales está comprometido un amplio sector de la política, de la izquierda al centro, comprometido el gobierno del cual usted hace parte, del doctor Juan Manuel Santos, en el terreno del posconflicto. Y empezamos hablando, doctor Enciso, de la posición muy fuerte del presidente de empezar a blindar desde ya todos esos dineros y todas esas posibilidades del orden presupuestal y financiero que entrarán a ser parte del gran presupuesto para poder desarrollar los trabajos, las obras y las cosas necesarias del posconflicto. ¿Cómo le entra usted al tema? Me imagino que usted está en permanente contacto con el presidente de la República. Esto no fue una casualidad, esta decisión prácticamente preventiva del presidente, decir, oiga, no nos van a tumbar la plata de lo más importante que le viene a Colombia por delante, que es la paz, doctor Enciso. Antonio, yo, como le decía, me posicioné el 19 de octubre del año pasado y 3 días después le hicimos una presentación al presidente Santos y a todo el Consejo de Ministros en la que hicimos gran énfasis en la importancia de articular el trabajo, el esfuerzo de lucha contra la corrupción con el posconflicto. Nosotros no podemos permitir en Colombia que ocurra algo similar a lo que pasó en los países centroamericanos, que después de haber hecho un gran esfuerzo para llegar a la paz con unos procesos de negociación muy largos, recibieron cooperación internacional para todo el proceso de reconstrucción nacional y de solución de los problemas endémicos que en gran parte habían originado el conflicto y que lo habían fustigado, para que esos dineros finalmente terminaran perdidos en el drenaje de la corrupción. Sí. Entonces Colombia tiene que ser particularmente cuidadoso en ese proceso de generar unos instrumentos para recibir esos dineros, para poder llevarlos a las zonas más afectadas, a las zonas de consolidación, invertirlos ahí, inyectarlos en la reconstitución del tejido social y asegurar que esa plata no se pierda, porque lo peor que podría ocurrir es firmar la paz, asumir algunos compromisos y quedarle mal al país en el cumplimiento de los mismos. Entonces, ¿qué se acordó ayer en horas de la mañana? En una reunión que tuvimos con el señor presidente y con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que es una instancia creada por el Estatuto Anticorrupción para facilitar la participación de la sociedad civil en la construcción de la política pública de transparencia y anticorrupción. En esa reunión en la que participó el general en retiro y ministro Óscar Naranjo, acordamos que en un plazo de 60 días perentorio tenemos que diseñar todo ese instrumento, ese mecanismo para darle la tranquilidad a la comunidad internacional de que los aportes que nos hagan no se van a perder y que la plata va a llegar a buen destino. Y entiendo, doctor Enciso, que a la comunidad internacional que vendrá plata y también a esos presupuestos enormes dedicados al posconflicto, pero mire, en el caso de eso que usted llama justamente los instrumentos, ¿es suficiente la legislación, los organismos de control, el control que tiene el Estado? ¿O es deleznable eso y de alguna manera va a tocar inventarse nuevos instrumentos de carácter legal para proteger esa plata? Es decir, dentro de la instrumentación está también reformas precisas a determinadas legislaciones que son flojas en ese sentido. Voy a responder esa pregunta en dos niveles. A ver. Uno más filosófico y conceptual y otro más orientado a responder legalmente lo que usted menciona. Sí. Mire, yo el tema de la lucha contra la corrupción lo veo desde un punto de vista organicista, si se quiere. Yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos por construir lo que desde la Secretaría de Transparencia estamos denominando el sistema inmunológico del Estado colombiano. Y ese sistema inmunológico tiene que operar en 3 niveles. Entonces, por un lado, afuera, usted tiene a la sociedad en su conjunto, a la sociedad civil, que se beneficia de la política pública del Estado y de la ejecución de esa política pública.
y después empieza a tener unos círculos concéntricos en cuyo centro tiene la integridad. Y ahí está la integridad del funcionario público, pero no solo del funcionario público, está la integridad del sector privado, de la empresa, que en muchos casos es un gran generador de corrupción, en algunos casos. Y después tiene otro círculo, que es el círculo de la transparencia. Y tiene un tercer círculo, que es el de lo que llamamos el Estado de Derecho. Entonces, si los tres círculos interactúan correctamente, usted tiene un sistema inmunológico que funciona bien. Pero si el centro está corrompido, si el centro está podrido, si la gente en sus valores, en su comportamiento diario es corrupta, pues eso es un cáncer que empieza a crecer, corrompe todo y al final la sociedad deja de ser viable. Pero entonces en esa medida, el trabajo que queremos impulsar de la Secretaría le apunta en gran medida a promover una cultura de la integridad, no solo de la legalidad. No se trata de cumplir solo con la ley, se trata de ser íntegro. Claro, es decir, eso pasa pero por un proceso que uno diría largo, y en ese sentido da temor, de pedagogía que puede ser tan largo como la antipedagogía que permitió que de alguna manera el común de la gente colombiana tenga un de suyo propio proclive a la corrupción. Entonces, pero usted no puede dejar de hacerlo. No, o sea, obvio, claro. Renunciar al proceso pedagógico y a la renovación de los valores o a la construcción de unos nuevos valores en la sociedad en la que la gente entienda que lo público está primero. Si usted renuncia a eso, está renunciando a luchar contra la corrupción de una forma que realmente tenga impacto. Pero eso no quiere decir que nos esforcemos en ese frente, que no hagamos lo demás, que no hagamos lo segundo, que es la tarea el segundo nivel, que es promover la política de la transparencia. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que asegurarnos que lo que hace el Estado esté a la luz de todos, que el ciudadano además tenga la perfecta tranquilidad de que cada contrato que firma un servidor público o que firma una entidad estatal está a su disposición, que cualquier licitación está a los ojos de todo el mundo, que hay un proceso meritocrático y se saben cuáles son las reglas de juego para acceder a un cargo público, etc. Y por eso es muy importante algo que hicimos ayer, y es que firmamos el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia que se sancionó el año pasado. Sí. Esa ley de transparencia establece unas reglas de juego que obligan a las entidades públicas a revelar una serie de información que le permite a la ciudadanía auscultar en qué nos estamos gastando la plata, quién es el responsable de gastarse la plata, a quiénes estamos contratando para eso, etc. Entonces la transparencia, la visibilidad sobre lo público es una herramienta muy poderosa también para el control y prevención de la corrupción. Y finalmente viene el tercer nivel, sí, que es el Estado de Derecho, que es asegurar que las normas, que las reglas de juego se cumplan, que los corruptos, si incurren en prácticas de delitos contra la administración pública, paguen por lo que están haciendo, que se puedan recuperar los recursos públicos. Entonces, cuando uno empieza a ver el fenómeno de lucha contra la corrupción en esta perspectiva sistémica, digamos que le da un valor agregado a lo que se había venido haciendo antes, que era un poco levantar el tapete, pescar casos emblemáticos de corrupción, armar un despelote e intentar llevar un par de personas a la cárcel. Sí, uno entiende eso, doctor Enciso, pero justamente lo último que usted dice, frente a la potencia negativa, por ejemplo, de la asociación de clientelismo, de la paraeconomía, del narcoparamilitarismo, todas esas cosas tremendas que hay, y de la corrupción monda y lironda delincuencial dentro del Estado, y muchas veces relacionada con el clientelismo, uno entiende que además de los preceptos filosóficos que son los que toca poner en escena y de la pedagogía, también hay una necesidad y un control inmediato de eso. Es decir, uno diría, bueno, me imagino que ustedes van a empezar desde ya y no esperar al posconflicto para, en términos de lo que se podría llamar las medidas coercitivas y represivas y preventivas, para que no nos roben la plata. Entonces, ¿cómo se compadece una cosa y la otra? Mire, uno de los temas que para nosotros es prioritario tiene que ver con la transparencia electoral en general, que contribuye a mejorar o a disminuir las prácticas de clientelismo político y administrativo. Sí. Y en esa medida queremos hacer tres cosas que vemos de la mayor importancia. Primero, con el presidente del Consejo Nacional Electoral tomamos la decisión de hacer un esfuerzo para revisar estructuralmente, institucionalmente, qué es lo que pasa al interior del Consejo Nacional Electoral.
La idea es poder darle mayores herramientas y que pueda cumplir mucho mejor su función. De alguna manera el Consejo Nacional Electoral hasta hace poco había venido siendo una especie de órgano que se supone que vigila la transparencia electoral, pero que al final cuando usted va y mira las sanciones, las investigaciones y las sanciones por casos de fraude electoral, bien sea por publicidad electoral extemporánea o por compra de votos o por transhumancia electoral, al final no estábamos viendo resultados concretos. Entonces ahí hay un problema de arquitectura institucional que hay que entrar a revisar qué es lo que pasa y hay que fortalecer el Consejo Nacional Electoral. Pero adicionalmente, hay dos ideas que tenemos que son, la primera, bancarizar de forma casi que total las campañas electorales, las campañas políticas, de forma tal que cada centavo que pase por una campaña política, bien sea que entre como un donativo o que sea un gasto de campaña, entre en las cuentas electorales. Eso hoy en día no está ocurriendo, y lo que está pasando con las campañas es que el dinero es un dinero de bolsillo que se usa pues sin capacidad real de persecución y de comprensión de cuánta plata. Por ejemplo, para pagar hackers. Por ejemplo. Yo no voy a opinar de ese tema, doctor Antonio, le pido que comprenda. Pero mire, uno entiende ahí que eso sí tiene una potencia en el sentido de que va a favorecer, si se diera, el voto de opinión, que es el voto libre y no el otro, ¿no? Sí, de acuerdo, pero mire que hay un segundo elemento acá, que es la importancia de tener un registro único de aportantes a las campañas. Porque al final lo que se hace por regla general es que los candidatos hacen acuerdos con contratistas o con aportantes de recursos que al final terminan teniendo un beneficio durante el periodo de gestión o de gobierno del candidato electo. Y no tenemos un registro de aportantes que nos permita prender alarmas tempranas e identificar qué contratistas y qué candidatos pueden estar incurriendo en actos de corrupción. Venga, doctor Enciso, déjeme llevarlo a un tema que usted mencionaba y que me parece de la mayor importancia, y es la pedagogía y la ética en los ciudadanos colombianos, que es en últimas lo que favorece e impulsa estos procesos de corrupción. Y es que Corpovisionarios lanzó a mediados del año pasado un estudio sobre cultura ciudadana en el que revelaba aterradoramente que los colombianos, en su gran mayoría, más del 50% de los colombianos, no solamente aceptaban, sino que además justificaban la trampa en el nivel más básico. Y esta cifra se incrementaba en tanto se reducía la edad de la gente. Entonces los jóvenes entre los 12 y los 18 años son en un 80% proclives a justificar la trampa. Ustedes, desde la Secretaría de Transparencia, entiendo que está recién posesionado y hasta ahora organizando lo que será su plan de trabajo. Ya lleva 3 meses. Sí, pero 3 meses para semejante chicharrón. Sí, es un chicharrón. ¿Qué están pensando hacer en términos de pedagogía ante esta situación alarmante que vive el país? Bueno, lo primero que recalcaría de lo que Ana María dice es que en efecto los valores de la sociedad en su conjunto, uno podría decir que están trastocados. Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que los medios de comunicación abordan ciertas problemáticas. De alguna manera, los que deberían ser los villanos del paseo se convirtieron en antihéroes que terminaron siendo héroes. Sí. Y la responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha contra esa cultura de la poca integridad, tenemos que buscar un mayor concurso por parte de los medios para solucionar este problema. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde la Secretaría de Transparencia? Nosotros tenemos un proyecto con la Unión Europea de apoyo de cooperación. Ese es uno de los proyectos de apoyo de cooperación internacional en el que tenemos unos recursos importantes, y una parte significativa de esos recursos va orientada a poner en marcha estos proyectos de cultura de la legalidad. Pero eso tiene que hacerse en 2 niveles. Uno más estructural, que le apunta a mejorar las dinámicas de formación y de pedagogía en los colegios, en las secundarias, en las universidades y en las entidades públicas. Entonces eso tiene como esos tres niveles: colegios, universidades, entidades públicas. Lo que estamos haciendo con la Unión Europea acá es estructurando un proyecto para armar lo que llamamos una ruta metodológica para construir una pedagogía que verdaderamente tenga impacto y que realmente ayude a cambiar conciencias. Uno acá en este tema de la cultura de la legalidad o de la integridad es muy fácil
terminar en clichés Sí. o terminar en propagandas relativamente superficiales que no ayudan verdaderamente a cambiar mentalidades. Entonces lo que estamos haciendo con ellos es construir un proyecto de fondo con estudios de psicología, de psiquiatría, incluso de neurociencia, para poder construir una cultura pedagógica verdaderamente orientada a la integridad. Y el segundo nivel ya es un nivel de difusión, de amplia difusión en medios masivos de comunicación, en la que estamos haciendo un trabajo en equipo con el sector privado, armando una bolsa importante de recursos para enviar unos mensajes de cultura de la integridad, en donde el mensaje es igualmente importante a la frecuencia con la que transmitimos ese mensaje. Si usted dice 3 veces una cosa, la gente no le copia. Esto tiene que tener consistencia, un mensaje claro, y tiene que haber frecuencia en medios masivos de comunicación. Pienso yo que tiene que haber un talento inmenso desde el punto de vista de la creación publicitaria para tener un mensaje que se convierta en una moda, como se convirtió en moda la corrupción. Bruno. Psicociencia. Sí, mire, acerca de la participación ciudadana en el control de la gestión pública, de los recursos públicos y de la contratación, existen normas, yo creo que bastante, sí, pero el estatuto de contratación, la ley 80, eso hacen lo que quieren los corruptos con ese estatuto. Una reforma, sabemos, desde el punto de vista jurídico no garantiza nada, se pueden cambiar las normas, ¿cierto? Y si la cultura, como usted dice, pues permanece, se sigue haciendo lo mismo. Viene el posconflicto. ¿Cómo hacer para empoderar al ciudadano, ¿cierto? Porque, digamos, colegios, universidades, vale. Y el ciudadano que ya pasó por allí o que no accede, como tantos hay, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para educarlo en esa misma cultura y empoderarlo para que pueda ejercer una función de control ciudadano? Bueno, a ver, con el tema del fortalecimiento al control ciudadano tenemos varias ideas. En Colombia, el Estatuto Anticorrupción, así como creó la Comisión Nacional de Moralización, en la que participan todas las cabezas de entidades de las distintas ramas del poder público, y así como creó la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, también creó las comisiones regionales de moralización, en las que participan esencialmente entidades públicas, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, los personeros, etcétera. Una propuesta que le lanzamos ayer a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, con el señor presidente, es que nos ayude a crear unas comisiones espejo en el nivel departamental, conformadas por veedores que vamos a capacitar, por auditores, por gente con verdadera capacidad de vigilancia y de construcción de denuncias que tengan carne, digamos, que tengan sentido, que los hechos sean claros, que no partan de meras suposiciones, sino que verdaderamente apunten a identificar en dónde hay corrupción administrativa. Entonces esto también es un proceso que requiere construcción de capacidades por parte de las veedurías ciudadanas y tender puentes entre la sociedad civil y esas veedurías ciudadanas con las entidades públicas para que la información que trasladan de un lado al otro, digamos que pueda surtir los efectos preventivos en los casos de licitaciones, por ejemplo, que todavía no han cerrado, y sancionatorios en los casos en los cuales ya hay prácticas consumadas de corrupción. Y quiero agregar aquí una cosa, y es que en materia de contratación administrativa o contratación pública, el diablo está en los detalles. Entonces, claro, que es lo que se saben los mañosos. Es lo que se sabe en los mañosos. Y es en donde a veces la capacidad de vigilancia de la ciudadanía no es tan fuerte. Y en donde además hay una debilidad todavía, creo yo, un mea culpa también por parte del Estado, en el sentido de poder invitar a la ciudadanía a aprovechar más las herramientas de las que tiene a su alcance. Les pongo un ejemplo. La Ley de Transparencia de Acceso a la Información que acabamos de reglamentar es una ley que es ley de la República desde el año pasado, en sentido estricto. Y esa ley ya le otorgaba unos derechos a la ciudadanía y promovía el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Pero con el Observatorio de Transparencia, de la Secretaría de Transparencia, identificamos que únicamente el 11% de los ciudadanos se acerca a las páginas web de las entidades públicas para revisar algún tipo de información.
Es decir, la utilización de los mecanismos que la ciudadanía tiene a su disposición es todavía muy baja. Increíblemente baja. Y cuando uno va y mira de ese 11%, ¿cuántos realmente tienen el ojo avisor para detectar prácticas de corrupción? Pues es todavía menor. Sí. Entonces hay que formar a la ciudadanía y hay que asignarles responsabilidades a la ciudadanía para que nos ayuden en este proceso. Doctor Enciso, para terminar, pongámonos en el tema de la pedagogía y fundamentalmente lo coloquial y lo cultural. El narcotráfico produjo, dentro de su dinámica negativa para este país, produjo una estigmatización de un cierto tipo de ciudadano al que se le endilgó el apelativo de sapo. Es decir, el sapo fundamentalmente era el delator, el que revelaba los malos manejos, los delitos, los torcidos, la corrupción. Y por el otro lado, uno entendería, en el sentido positivo del sapo, que el sapo era, en algunas ocasiones, cuando no había una intención, y que debería ser, el que no es cómplice. Entonces uno ve que en el fenómeno de la corrupción en Colombia están quienes la ejercen, evidentemente, que son los delincuentes, definitivamente, pero hay esa capa inmensa de gente que es cómplice, justamente, doctor Enciso, por no ser sapo. Entonces, la pregunta es tan fácil como esta. Parece un poco extraño, pero ¿cómo reivindicar al sapo? Que es finalmente el que denuncia. Mire, yo lo que creo es que el sapo es un héroe. Yo creo que hay que verlo así. El sapo realmente es un héroe que le presta un servicio a la ciudadanía y que entiende que el derecho público de la ciudadanía en su conjunto y de la sociedad está por encima del fraude que está intentando desarrollar una persona para beneficiarse. Ya veo la campaña publicitaria de su institución, Super Sapo. ¿Qué le sugeriría, una cosita rápida, Toño, qué le sugeriría usted al presidente Juan Manuel Santos frente al tema de los altos dignatarios encargados de los organismos de control? Un expresidente quiso acabar los organismos de control, que eso era como vender el sofá, ¿cierto? Era exactamente la metáfora cabe. O sea, acabemos la entidad para que no haya desde la entidad permisividad o ejecución de actos corruptos. Pero mire, los concejales eligiendo contralor y personero, eso se debe mantener. Yo creo que eso debe cambiar. Sí, porque es que el contralor o el personero quedan amarrados a quienes lo eligieron. Ahí volvemos a los términos que planteábamos, Bruno, de hasta dónde también los instrumentos van a tener que cambiar en las disposiciones macro de la institucionalidad colombiana, ¿no? El Congreso eligiendo al Contralor Nacional, al Procurador Nacional, ¿no? De unas ternas presentadas por tribunales, en fin. Eso, o sea, ¿será que hay que pedírselos al cielo para que caigan personas limpias y no comprometidas con la corrupción que habita, ¿cierto? Y nada, y medra en esos espacios de la administración, desde el legislativo, desde lo normativo? Yo creo que los organismos de control y la Fiscalía tienen una función de la mayor importancia y creo que hacen un esfuerzo serio y decidido por perseguir los casos de corrupción. Ayer en la reunión de la Comisión Nacional de Moralización estábamos mirando estadísticas, cifras sobre los resultados concretos de esas distintas entidades en este tipo de investigaciones y son mucho más favorables de lo que la ciudadanía en general cree. Es decir, si hay investigación y si hay sanción en muchos casos de corrupción administrativa. Yo no creo que la solución sea eliminarlos. Yo creo que hay que mirar cómo perfeccionar la arquitectura institucional para asegurar que es eficiente, que hay colaboración, que hay traslado de pruebas y que todas van alineadas en la misma dirección y no que chocan entre sí. Por eso el resultado de la reunión de ayer con la Comisión Nacional de Moralización fue tan importante, porque estaba el presidente Santos, el Contralor, estaba la Procuraduría, estaba la Fiscalía, es decir, todos los que de alguna manera la opinión pública está viendo como que hay un choque de trenes, estaban todos trabajando en equipo en la misma dirección, mirando cómo mejorar esa articulación y ese trabajo en equipo. Eso en el nivel nacional, pero ya en el nivel territorial
Yo sí creo que hay que hacer un examen todavía más detallado, porque ahí el problema creo que puede ser todavía más complejo, pero tenemos que, a lo que deberíamos apuntar es a formular unas recomendaciones de política pública serias, bien pensadas, que tengan impacto. Y en lo regional, doctor Camilo Enciso, con mucho más efectos negativos justamente en el territorio preciso del posconflicto. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya venido. Nos vemos dentro de un rato. Ojalá con una rápida firma de esto para hablar de esos dineros y de esa protección. Muy amable. Muchas gracias a todos. De Transparencia de la Presidencia de la República. Gracias. Mil gracias. Nos vamos a una pausita, así como decía el papá del Kini, que ya viene de Guataca.